Bienvenidos una vez más a la Escuela Sabática. Mi nombre es Leonardo Mede y tengo el gusto de poder acompañarlos en esta guía de estudio de la Biblia para que luego vos en tu escuela sabática puedas disfrutar del repaso con tu grupo, con tus amigos y obviamente aprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Pero vos ya sabés, no me encuentro solo, sino que estoy muy bien acompañado y quiero empezar presentando la mesa del día de hoy. Y a mi derecha tengo al profesor Claudio Acevedo. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy dispuesto acá a compartir con ustedes también. Qué bueno, Claudio. Yo sé que a vos te apasiona el estudio de la Biblia, sos un gran predicador. ¿Te gusta predicar o no? Sí, la verdad que la paso lindo Qué arriba. bueno. Bueno, ahora fuiste convocado como comentarista Bien, para bien. para que puedas ayudarnos a entender un poquito más esta semana de la lección. Así que bueno, muchas gracias, Claudio. No, por favor. Y a mi izquierda tengo al profesor Edgar Horna. ¿Cómo anda, pastor? ¿Todo Muy bien? contento de estar nuevamente contigo Qué y bueno. compartir la mesa con Claudio. Muy bien, Gracias. va a ser un placer realmente. Sí, claro. Y charlábamos, ¿no? En la antesala de la escuela sabática, antes de empezar la grabación, de que es un desafío el tema, sin La duda, verdad ¿no? que sí. Hay respuestas de todo tipo, un poquito más emotivas, quizás más racionales, otras, pero es un tema que nos desafía, ¿no? El crisol. Ujú. Y si les parece, ya que es un desafío, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe a Claro través que de sí. una oración. Así que, Claudio, si te parece, nos acompañás para que Dios pueda guiarnos. ¿Cómo no? Querido Señor, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Queremos suplicar que nos dirijas, que nos acompañes, que pongas tus pensamientos en nosotros y que sean tus palabras, Señor. Bendice a quienes nos van a escuchar, a quienes nos ven, a quienes nos siguen a medida que se va emitiendo este programa y que sea de bendición para ellos también. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Y ahora sí, ya estamos en la lección número 8. Es impresionante cómo el tiempo pasa, el tiempo vuela. Y quería empezar leyendo el texto clave esta semana que se encuentra en Hebreos 11:27. Conocido, ustedes seguramente lo han leído en más de una oportunidad, que dice lo siguiente. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira de Dios, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿No? Y es el principio de la paradoja de esta semana, una aparente ahí contradicción, ver al invisible. Y te quería preguntar, Edgar, en torno a esto, ¿no? ¿Cómo es posible que por un lado se nos habla de un Dios que existe, un ser invisible, pero a su vez dice que Moisés se sostuvo viéndolo, ¿no? Y hace referencia ahí a la ira del rey, a Egipto, a varias cosas que sucedieron en la vida de él y que sostenerse viendo a este ser le fue de ayuda. ¿Cómo podemos entender esta Sí. aparente paradoja? Sí, es realmente complejo porque en Éxodo capítulo 33, Moisés termina diciendo, por palabra de Dios, nadie quien vea mi rostro ha quedado vivo, Claro. ¿no? Sin embargo, Moisés pidió ver el rostro de Dios. Y aunque Dios no se lo mostró, es interesante notar que él tuvo en ese mismo pasaje una descripción interesante de lo que eso implicaba. Él no tuvo la respuesta directa de Dios, pero sí pudo comprender que la presencia de Dios o el rostro de Dios implicaba misericordia, el amor, la bondad de Dios particularmente. Ahora, no es el único pasaje bíblico que trata el tema. Hay otros pasajes bíblicos, como los Salmos, por ejemplo, en el que David, especialmente, Salmo 22, Salmo 24, pide ver el rostro de Dios. Claro. Dios no se lo muestra, pero él encuentra que al mirar el rostro de Dios, particularmente, él ve la bondad de Dios o percibe la bondad de Dios, la misericordia de Dios constantemente. Hay un detalle que a mí me llama mucho la atención y por ahí puede abrir un poco más el diálogo, ¿no? Moisés, por ejemplo, cuando escribe en Números 26 la famosa bendición sacerdotal, él habla o pide en la bendición que el rostro de Dios ilumine el rostro de las personas o de quienes lo siguen. David también percibe algo particular. Yo lo veo algo así, como una metáfora literaria, pero al mismo tiempo como algo que nosotros podemos percibir. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, si su pareja, sus hijos o ustedes lo han hecho con alguien, se acercan a una persona con los ojos cerrados, uno puede percibir que alguien está cerca. Sí. Puede sentir hasta el calor de la persona tal y cual. si está hablando, puede estar girando alrededor nuestro, pero nosotros podemos seguir el timbre de la voz y hasta reconocer quién es. Es interesante que en el caso de la bendición sacerdotal se habla de calor, se habla de luz. Dios no está reemplazando o está de alguna manera puesto como una metáfora en relación al sol, Claro. pero el sol si lo vemos o lo percibimos, aunque estemos con los ojos cerrados, podemos de alguna manera percibir, sentir cual. y hasta sentir el calor. Claro. Entonces yo encuentro que en el proceso de ver el rostro de Dios,
Esta metáfora puede ayudarnos a percibir la presencia de Dios de diferentes formas, ya sea por su amor, su misericordia, pero la Biblia va más allá. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 25, ¿se acuerdan ustedes cuando se habla acerca del juicio de las naciones? Jesús habla acerca de que si nosotros hacemos actos de bondad por otras personas, se lo hemos hecho a Jesús. Claro. Y yo no sé, ¿se acuerdan ustedes que en el diálogo de repente con algunos casos así, hay personas que en un acto de bondad han visto el rostro de Dios? Claro. Tal cual. Entonces, y claro, los evangelios hablan acerca, digamos, de la presentación más clara del rostro de Dios a través de la persona de Jesucristo, ¿no? Entonces, hay diferentes medios, ya sea el Espíritu Santo, ya sea la voz de inclusive de una persona que nos habla o nos hace un acto de bondad, donde nosotros podemos ver de alguna manera el rostro de Dios. O sea que en la vida de Moisés hubo muchas formas, quizás, de él sostenerse viendo al invisible, ¿no? Y sí, los milagros, por ejemplo, las plagas mismas. Y él vio muchos milagros, de hecho. De hecho, y poderosas. Claro, wow. Me hace pensar un poco esto a la experiencia de la fe, que si bien es cierto Hebreos 11 habla de esto, y pienso muchas veces que en el derrotero de nuestra vida tenemos circunstancias difíciles, momentos críticos, y una voz que nos da calma, un abrazo, una persona que nos mira con compasión o que nos extiende la mano, me parece que eso también de alguna manera es el reflejo de la presencia de Dios. Claro. Dios está usando personas, está usando momentos, está usando circunstancias para alertarnos y hacernos ver esta realidad, ¿no? Muy bien. Y Claudio, te quería preguntar, porque estas por ahí aparentes paradojas, contradicciones en la Biblia de ver al invisible, de sostenerse viendo al invisible, quizás a más de uno lo han dejado un poquito perplejo o hasta lo han hecho dudar de alguna manera. ¿Cómo podemos entender este tipo de aplicaciones o de ilustraciones en la Biblia y para nuestra vida espiritual sobre todo, ¿no? Mira, pensando un poco en esto, hay un planteo que nosotros notamos en la lección y en la realidad, en la vida social. Cuando pedís cosas a Dios, ¿qué pasa allí? Y bueno, le pones mucho énfasis en la oración, hacer las cosas bien, tener muchas expectativas y de repente eso no sucede. No se te da la posibilidad de recibir aquello por lo cual estabas orando mucho. Y pensaba en esto de que qué se cuestiona allí, qué se pone en tela de juicio. La lección hace énfasis al concepto de la bondad de Dios, ¿no? La bondad de Dios, que no la vemos, pero que, como decíamos hace un momento, la percibimos en diferentes facetas de la vida. Y en relación a la bondad de Dios, yo pensaba en esos dos argumentos que plantea la lección, que uno de ellos tiene que ver justamente con si deseamos algo, ¿por qué Dios tiene una idea distinta? No sé, es como que miramos a Dios con otros ojos y todo depende de nuestra situación espiritual en ese momento, pero si estamos anhelando algo y queremos que ese algo sea realidad en mi vida y Dios tiene una idea distinta y no me lo da, entonces muchas personas, Dios no me escucha, es una de las expresiones que se notan, que se escuchan, que se perciben, o esa frustración, esa impotencia, ¿no? Y por otro lado, otra idea también que destaco de la lección tiene que ver con eso de que la experiencia que estoy teniendo no coincide con la realidad que está en mi mente, mi convicción. O sea, yo estoy convencido que Dios me lo va a dar, pero resulta que pasa el tiempo y no. ¿Cómo explicar eso a una persona, ¿no? A un niño, por ejemplo? Entonces, digo fácil, perdone que capaz que hago más énfasis en este aspecto, no sé si es tan fácil en la realidad, ¿no? Pero hablamos un poco acerca de un padre con un hijo. La figura esa del hijo quiere todo. El padre dice, no, mijo, yo esto no te voy a dar, esto no es para esta edad, esto no te va a hacer bien, esto no te conviene. Entonces, en base a esos aspectos uno va viendo cómo Dios trabaja también con nosotros. Pedimos muchas cosas a Dios, como dice Santiago, pero pedimos mal, ¿no? No pedimos como conviene. Pero cuando tenemos una profunda relación con Dios, ahí es donde se ve esa realidad implícita en el hecho de que somos conscientes de que quizás Dios tiene otros planes para nosotros. O sea, para cerrar este punto, ¿no? Debemos confiar más en Dios, en sus decisiones, en su soberanía, en lo que Él provee. Y por allí, bueno, dejar de lado un poco las expectativas nuestras. No digo a renunciar, porque no sabemos, pero quizás no es el momento, quizás no es para mí, quizás será más adelante, ¿no? Entonces, en una relación íntima con Él, aprendemos a pedir también. Aprendemos a pedir, exactamente. Quería preguntarte, Edgar, en torno a esto, porque Juan 14:14 dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Conciso, al punto, y son esas frases peligrosas, ¿no? Porque
Vos decís, son tan simples de entender, pero a veces difíciles de experimentar, ¿no? Por eso quería preguntarte, Edgar, sumado a lo que Claudio nos estaba introduciendo. Cuando yo pido algo, no sucede. Lo pedí según mi norma, según mi experiencia, mi vida, con fe y encima en el nombre de Jesús. Ahora, Claudio me hablaba, bueno, ¿cómo se lo explico a un niño? ¿Cómo me lo explico a mí mismo, no? Claro. De alguna manera, ¿cómo puedo yo entender esto? Sí, es interesante, ¿no? Siguiendo tal vez la línea de pensamiento, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando niños hemos pedido muchas cosas. Por ejemplo, una bicicleta. Más de una. Mi papá sabe, más de una. Mi papá sabe mejor que nadie, como dijo Claudio, cuándo es el momento, si es adecuado, de repente no es el objeto que yo necesito, de repente es otra cosa. Entonces, pasa que nosotros tenemos que entender el contexto de la lección. Varias lecciones han puesto ya varios ejemplos, incluso de personajes bíblicos, que les llevó tiempo de alguna manera comprender que hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros que son las mejores. De hecho, Dios nunca nos va a dar algo que nos va a afectar o que no nos va a gustar. Tal vez en el momento no cuadra con mi perspectiva, con lo que yo deseaba y quería, pero después con el tiempo me doy cuenta que ese fue el mejor camino que debía haber seguido, que valió la pena de alguna manera haber esperado o de alguna manera haber tomado una decisión apropiada y correcta. Lo que pasa es que tal vez como Abraham nos apresuramos a actuar. Claro. Y queremos darle una manito a Dios y queremos acelerar la situación. Entonces, ¿cómo nos explicamos a nosotros mismos? Primero, creo que una pauta o un paso esencial sería conocer bien lo que dice la palabra de Dios. Porque cuanto más conozcamos qué quiere Dios de mí, qué me quiere decir a través de su palabra, mis decisiones van a ser tomadas con cautela. O por lo menos no la voy a tomar tan rápido. Por lo menos lo que voy a hacer es, Señor, mira, tengo este plan. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? De alguna forma me lo va a responder. Pero a veces no dejamos que él responda. Exacto. Nos Queremos muy adelantamos, rápido. Y ahí está nuestro problema. Y nos ahogamos a veces en esa situación. Tal cual. Nos ponemos en un pequeño charquito de agua y nos ahogamos sin esperar que Dios ni siquiera pueda ir a nuestro auxilio. Tal cual. Y ahora quería hacer un poquito un cambio en la idea, porque la lección también nos lleva a Efesios, Claudio. Ahí hay un grupo de versículos entre el capítulo 1, 18 al 23, donde Pablo habla del poder de Dios. Claro. Y quería preguntarte si estos versículos escritos hace siglos atrás, de alguna manera podrían aplicarse también, o deberíamos apropiarnos del poder que se menciona allí en pleno siglo XXI, porque tenemos algunos desafíos probablemente similares a la iglesia de Éfeso y también diferentes, ¿no? Porque bueno, cada contexto cultural ha tenido sus desafíos, ¿no? Exacto. Bueno, pensando un poco en el tema que nos desafía a todos, la lección habla de la muerte. Quizás indirectamente porque habla de la resurrección, pero antes para eso debemos experimentar la muerte. Y la resurrección, cuando es una experiencia en Jesús, cuando Jesús resucita, ahí la lección hace mucho énfasis en justamente eso. Dos aspectos. Jesús asciende a los cielos, vence a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Dice el texto, ¿no? Entonces allí vemos que Jesús tiene poder para resucitar y luego Él se sienta a la diestra del Padre, ¿no? Y allí es puesto todo a sus pies. Entonces esto nos da la idea de que, no la idea sino más bien la enseñanza de que debemos confiar en Dios porque Dios venció, Jesús venció a la muerte, Jesús tiene poder y quiere revestir de ese poder a sus criaturas. Nosotros muchas veces, como hablábamos en los temas anteriores, no sabemos el tiempo, no sabemos si es ahora, no sabemos si es mañana o no sabemos si no va a ser nunca. Pero con el poder de Dios y el discernimiento que esto implica, ¿no es cierto?, nosotros podemos desarrollar la capacidad de poder servir a Dios de distintas maneras. Como iglesia, decíamos, en este siglo, que es todo moderno, todo tecnológico, ¿no? Todo desarrollado, la gente está muy aislada, el consumismo, una serie de cuestiones que vemos a diario y decimos, ¿cómo llegar a esta persona? Y humanamente estamos tremendamente limitados. Pero si nosotros tenemos una experiencia personal con Dios, con su poder, teniendo en cuenta de que desde el triunfo de la muerte, el Señor nos dice a nosotros, ustedes van a participar de este poder, van a recibir este poder y los voy a hacer idóneos para poder. Entonces lo que nos queda hoy por hoy es pedir y confiar. Y ahí tenemos un problema que por más que la tecnología haya avanzado no hemos podido resolver. Exacto. El tema de la muerte, ¿no? Exactamente. Y sin dudas, cuando nos toca de cerca algún ser querido que hoy ya no está, empezamos a querer buscar respuestas. Bueno, ahí tenemos una respuesta, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo entiendo
que Dios a veces actúa en el camino de muchas formas como para que nosotros no perdamos de vista, digamos, esa promesa de la resurrección, ¿no? Por ejemplo, la viuda de Sarepta, en su relación con Elías, por ejemplo, ella tuvo primero un primer milagro en el que Dios la llevó por lo menos a tener una fe suficiente para creer en Dios, Claro, tal cual. en la reproducción de la harina y el aceite. Y claro, ella podría haber aceptado a Dios, y de hecho lo hizo, pero Dios la probó con la muerte de su hijo como para llevarla a un nivel superior. Claro. Pero Dios no la llevó a ese nivel porque ella Directo. podría haber rechazado directamente, sino primero le dio un primer paso de evidencia de quién él. Hubo Evidencia, un proceso de crecimiento. claro, evidencia que empieza en el primer contacto que tiene con Elías y lo reconoce como varón de Dios. Claro. Siendo extranjera, ella ya podía de alguna manera percibir que había una nación, un pueblo creyente en el Señor. Y Dios se interesó en ella y fue llevándolo a paso hasta llevarla en carne propia a experimentar eso, ¿no? Claro, De tal manera que al final le confiesa a Elías y le dice, mira, ahora yo creo que la palabra que está en tu boca es verdad. Es verdad. Wow, impresionante. El amor de Dios está en esos detalles que son historias que a veces son duras de leer, ¿no? Sí. Hemos hablado del desafío de entender el sufrimiento. Y hay un sufrimiento muy cotidiano, Edgar, que es uno que se menciona en la Biblia. Y cuando uno, quizás hace mucho tiempo, la primera vez que uno leyó 1 de Pedro 5:7, encuentra, wow, la Biblia habla de esto, ¿no? Y ahí adquiere una relevancia importante, porque dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo la primera vez que leí que acá había una traducción donde algún autor había elegido la palabra ansiedad allí, me sorprendí. Pero también me hizo pensar que cuán actual es este versículo, ¿no? Porque estamos definitivamente en un contexto muy ansioso. La humanidad está ansiosa. Por otro lado, como contrapartida, la depresión, ¿no es cierto? Ansiedades que llevan a la depresión muchas veces. ¿Qué podemos hacer para apropiarnos de esta promesa? ¿O qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué rol nos toca en este echar vuestra ansiedad que necesitamos probablemente? Mira, yo creo que en primer lugar Pedro está pensando con certeza de que Dios conoce nuestra problemática. Por eso él dice confiadamente, dejemos todo en la mano de Dios. Claro, alguien puede decir, pero no lo veo. Claro. Pero Jesús ilustra este mismo problema ya antes en el Sermón del Monte, ahí en Mateo 6, ¿no? Cuando habla acerca de que debemos dejar toda nuestra ansiedad. Y él introduce dos ejemplos que podrían ayudarnos simplemente a dejar de pensar en nosotros y comenzar a ver un poquitito lo que pasa a nuestro alrededor a través de la naturaleza. Porque ahí Jesús toma como ejemplo, por ejemplo, los lirios del campo y las aves. Claro, tal cual. Y claro, no vemos a Dios que va y las alimenta, pero dice a ellas nunca les falta alimento, las flores, por más desastres que puedan haber, siempre visten de lindos colores y nos perfuman. Entonces, si eso Dios hace con estos seres, ¿por qué no puede hacer lo mismo con nosotros? Claro. El problema, dice Ellen White en El Camino a Cristo, es que a veces nosotros dedicamos mucho tiempo a ver las espinas y los abrojos. Claro. En vez de mirar las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, de experimentar las cosas buenas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, nuestra perspectiva allí cambiaría. Claro. Y creo que el ejemplo que Jesús hace de tomar la naturaleza como un medio para mostrar en dónde debemos dejar nuestra ansiedad es el mejor remedio para esta época. Totalmente, totalmente, Edgar. Y bueno, tengo que comentarte porque en una universidad que vos conocés, la UPU, estudiaron la correlación entre la gratitud y la felicidad. Gran estudio, cortito, pero poder centrar nuestra vida y nuestros ojos en lo bueno y en lo positivo correlaciona con la felicidad, ¿no? Así que ahí hay un punto que creo que todos podemos hacer, sin dudas, ¿no? Claudio, nos queda poquito tiempo, pero aquí hay un versículo que me encanta, ¿no? Isaías 40, 30 y 31. Ahí la lección nos propone leer desde el 27 al 31, pero por tiempo el 30 y el 31. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿no? Vivimos en una época de cansancio, sin duda, ¿no? Estamos en un mundo fatigado. ¿Qué podríamos decir también a modo de cierre y conclusión de estos versículos? Y mira, yo pensaba cuando leía esto en la previa, ¿no? Lo difícil que es para muchos parar. Sacarnos de alguna manera de ese contexto y ponernos en las manos de Dios. Aquí la gente, en el contexto directo del texto bíblico, vivía en un momento de opresión, de exilio, con costumbres impuestas. Quizás no vivimos la misma realidad, pero sí, digamos, la rutina nos transforma en personas monótonas. Y esa monotonía muchas veces no nos deja ser felices. Y el Señor
habla de lo que mencionábamos recién, la confianza, echar la ansiedad sobre sus pies, ahora tener nuevas fuerzas, no estar fatigado. Me parece a mí que es la respuesta que todos estamos buscando. O sea, estamos en un mundo lleno de problemas, de dificultades, de acciones, de trabajo, estamos absorbidos en todo aspecto. Pero viene el Señor y nos dice esto y decimos, ¿cómo es posible? En las lecciones anteriores hablábamos de la confianza, hablábamos de depender de la mano de Dios, y ahora el Señor dice no solamente eso, sino que va a renovar nuestro interior para que podamos descansar y para que podamos ser felices. Una renovación, ¿no es cierto? Y también, como dice Pablo, del entendimiento. Exacto. Gracias, Edgar. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Espero que no sea la última, Pastor, que pueda haber alguna más en el futuro. Y también gracias, Claudio. ¿Cómo te sentiste? ¿Disfrutaste este momento con nosotros? La verdad, muy lindo. Una linda experiencia, así que bueno, gracias por darme la oportunidad. Un gran gusto, Claudio. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan. Los invitamos a compartir este repaso de la escuela sabática y obviamente a seguirnos la próxima semana con la próxima lección, donde ya nos encontraremos en la número 9 estudiando el tema Una vida de alabanza. Vamos a ver un poquito el tema que tiene quizás el lugar que tiene la adoración, la alabanza con el crisol, con el sufrimiento. Así que los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga.